Continuando con el último video, la salida del programa se quedó en el formulario del paciente para calcular su IMC. Y bueno, pues vamos a trabajar con una segunda vista para poder hacer el cambio entre vistas. Bueno, primero que nada voy a ir a la clase app que está en el paquete clases, y esa clase actualmente tiene varios métodos. El que me va a interesar es un método estático de esa clase, y ese método estático se llama setRoot. Lo que hace setRoot es cambiar el archivo XML que está asociado con la ventana. Es decir, va a cambiar la escena, por decirlo así. Entonces, bueno, pues para que se entienda un poquito más esa parte, lo que va a hacer ese archivo, por ejemplo, es en un escenario, por ejemplo. ¿No? En un escenario, por ejemplo, se tiene, piénsalo como una obra de teatro, ¿no? En las obras de teatro está el escenario, ¿vale? Entonces esta representaría lo que es la ventana o el stage, el escenario. Y, y cada que yo quiera cambiar cosas, no voy a quitar yo el escenario va a estar fijo. Lo que voy a quitar yo es la escena del escenario para poner otra. Ajá. Entonces, eso es a lo que se refiere. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir cambiando con ese método las vistas, es decir, las escenas, ¿sí? Para que, digamos que yo como público, o sea, como usuario, yo vaya viendo el cambio de escenas, pero sigue siendo la misma computadora, la misma pantalla, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a hacer. Y el método setroot lo hace. Entonces, lo que voy a hacer es sobrecargarlo, ¿sí? Entonces voy a sobrecargarlo y bueno, pues saben de programación orientada a objetos que la sobrecarga de un método es cuando recibe diferentes parámetros y de diferentes tipos también. Por ejemplo, este tiene un parámetro y los demás van a tener 3 y 2 o 4 y 3, por ejemplo. Entonces el parámetro que va a recibir es el archivo, el nombre del XML de la vista. Después va a recibir las dimensiones, que va a ser en este caso el width. También va a recibir otra dimensión que va a ser el height. Y también va a recibir un string que se va a hacer el título de la ventana, que es el title. ¿Sí? Y este otro método, esta otra sobrecarga, va a recibir los parámetros parecidos, pero solamente tres. Entonces aquí están las sobrecargas. Aquí son cuatro, aquí son tres parámetros y aquí es uno. Pero el método se llama igual. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a hacer. Ahora, cuando yo quiera hacer, por ejemplo, en este método, en esta sobrecarga en específico, cambiarle las dimensiones y el título, bueno, pues simplemente lo que voy a hacer es decir, sale, pues de la escena voy a obtener su ventana, su get window, y a esto le voy a poner un nuevo width, que va a ser el que me van a pasar por parámetro, y ¿cómo se llama? Y la altura nueva, ¿sí? Su altura y el ancho. Después de eso, lo que voy a hacer es que voy a hacer una conversión a un stage, ¿sí? Y en este caso, esa conversión, o sea, va a ser un cast, ¿sí? Y eso va a ser de scene.getWindow, ¿sí? Y eso me va a devolver un objeto, ¿sí? Después, con su punto setTitle, le voy a poner el título que me están mandando como parámetro acá, ¿vale? Hasta ahí. Y bueno, pues hasta ahí ya tiene que estar todo tranquilo, sin ningún problema. Aquí lo que voy a hacer es clonarlo, pero ya le voy a eliminar esto y le voy a invocar su método setCenterOnScreen. CenterOnScreen lo que hace es centrar la pantalla. Por defecto yo en lo que es en Linux tengo configurado para que las ventanas, ¿dónde está? Para que las ventanas se centren automáticamente. Entonces, si por ejemplo yo desactivo esta opción y comento la de centrar en esquina,
Entonces vamos a ver qué es lo que sale. Me voy a ir a mi controlador primario y en controlador primario me quedé que extraía los objetos de las cajas de texto, creaba mi objeto paciente y en este caso agregaba a la estructura de datos que es la observable list, le agregaba ese paciente, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer es de app voy a invocar ese método, ¿sí? Ese método recibe el parámetro, bueno, más bien el argumento porque ya lo estoy invocando, y es el secondary que corresponde al nombre de esta vista, secondary. Después me dice que quiere un ancho que le voy a poner de 1000 y un alto de 700 le voy a poner y un título le voy a poner, ¿cómo se llama? Eh, Classifier Results, ¿vale? Classifier Results y posteriormente lo que voy a hacer es ejecutar, ¿sí? De momento no le voy a ingresar nada, pues nada más le voy a ingresar así como que datos basura para lo de la parte del explicar la del cambio de las vistas. Entonces doy enter y eso automáticamente ya hace que las dimensiones de la ventana se modifiquen. Nada más que ahí me saltó una excepción. Me está diciendo ahí que hay un fin de archivo inesperado. Secondary. Aquí en secondary. A ver, ejecuto nuevamente. Bueno, eso en un momento lo checo, pero bueno, o sea, lo que me quiero referir es de que ya está centrando la ventana, o sea, le está cambiando, por ejemplo, aquí el título es Classify Results y está modificando las dimensiones, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a hacer el método. En un momento estaré checando lo de la vista para ver qué pasó ahí, pero pues por eso es que le pongo Set Center, o más bien Center on Screen, para que se centre la ventana. Y me había quedado acá. Entonces, aquí se le pone Center on Screen para que lo haga en diferentes sistemas sin ningún problema. Y bueno, pues ya que se hizo eso, ahora lo que tengo que hacer es empezar con el desarrollo ¿cómo se llama? De la vista. Entonces voy a abrir ZenBuilder y voy a abrir la vista. ¿Sí? En este caso va a ser la vista secundaria y no tiene nada. Le voy a agregar un pane. En este caso que va a tener las dimensiones van a ser de 1000 y el ancho va a ser bueno, más bien el alto va a ser de 700. Le voy a poner su FXID y el FXID en este caso se va a llamar pane, ¿sí? Doy enter y ya. Ahora, este pane va a tener un image view, que es un contenedor para poder almacenar imágenes y mostrarlas. ¿Sí? Ese image view va a tener un nombre con su FXID que se va a llamar ImageView. Ahora, anteriormente me estaba dando un error, o sea, cuando yo ejecutaba me estaba dando un error al cambiar la vista. Entonces, ese error era porque el controlador no lo había asignado, ¿sí? Entonces aquí nada más sería ponerle que esta vista está asociada con el secondary controller, ¿sí? Y ya con eso pues no tendría que dar problemas, que es con este. Entonces voy a ejecutar nuevamente
Le doy acá y ya se muestra a la vista. Entonces, si le saltó ese tipo de error, nada más es asociar el controlador en la vista ya sea desde el SEM Builder, poniéndole esta instrucción, o metiéndose al archivo XML, que es este, y le tienen que agregar esto, ese código, el que dice fx dos puntos controller clases punto secondary, para que lo haga el enlace. Por eso me estaba mandando eso. Entonces, bueno, ya que resolví esa parte, entonces me regreso a mi diseñador y lo que voy a hacer es de que voy a ir a Properties, voy a seleccionar Image View. Si no lo tienen seleccionado, se van aquí en Document, en Hierarchy, y aquí seleccionan este y se les va a pintar nuevamente esto, ¿sí? Entonces, bueno, ya que se hizo eso, me voy a donde está Layout y le voy a poner un ancho de 1000 para que se ajuste al panel también. Ahí está. Y le voy a poner, sí, de 150 que se quede, no, mejor de 130. Que se quede así de 130. O 110 mejor. No quiero tan grandote. Entonces se va a ajustar así. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Me voy a ir a mi controlador secundario. Y en mi controlador secundario voy a implementar un método que contiene la interfaz inicializable. Esta interfaz tiene un método que se llama initialize y ese se debe implementar, porque recuerda que una interfaz es un contrato, ¿sí? Entonces, como un contrato se debe de cumplir, lo que indica es de que todos los métodos que yo declare en mi interfaz los debo de implementar. La interfaz contiene las firmas únicamente de los métodos o las definiciones, las declaraciones, más no su implementación, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí lo tengo que implementar. Entonces, este método initialize, ese es el que se ejecuta cuando esa vista se carga en específico, ¿sí? Entonces, es muy importante, siempre ese es el método que siempre primero se va a ejecutar cuando tú lances una nueva vista en JavaFX, sin importar si tengas otros métodos o no. Claro, este método debe estar implementado, ¿verdad? Porque si no lo implementas, pues no se va a ejecutar ese de manera prioritaria. Entonces, bueno, ya que tengo eso, ahora siguiendo el consejo que se había proporcionado en anteriores entregas, divides tu pantalla y el archivo fxml que tienes acá te va a ir dando la pauta de cómo ir declarando tus referencias o las variables de cierto tipo de dato. Entonces vamos a bajar con la anotación fxml, la vamos a trabajar así. El modificador de acceso va a ser private y el tipo de dato en este caso va a ser un paint. Y el nombre tiene que coincidir con el fxid. Igual lo mismo con el image view. Aquí en vez de paint va a ser un image view y va a tener ahí su nombre, ¿vale? Ahora ya que hice eso, lo que tengo que hacer es poner una nueva imagen y esa imagen la tengo que instanciar, ¿sí? Pero antes lo que voy a hacer es poner un objeto, bueno, crearlo, o una referencia más bien, a un path, a una ruta. Entonces esa ruta va a ser la del recurso, ¿sí? Entonces va a ser el recurso y ese va a ser el que está alojado en un paquete. El paquete se va a llamar images y no se le voy a poner oms igual.png. Entonces, después de esto, lo que voy a hacer es que voy a abrirme un navegador, ¿sí? Y en mi navegador voy a buscar una imagen que va a ser OMS Wallpaper, que eso es como un fondo de pantalla. Y lo voy a guardar. En este caso me voy a ir a JavaFX, IMC, que es mi proyecto, CRS main, Java, y ahí voy a crear un paquete, se me olvidó crear el paquete. Voy a crear un paquete a nivel de CRS main Java, que se va a llamar images, y ahí voy a guardar lo que es mi imagen. Entonces ahí dije que se va a llamar, ¿qué? OMS well.png. Entonces aquí lo meto. Y pues de momento cierro el navegador.
Y aquí ya tengo mi imagen, ¿vale? Ahora, si lo hablo en el explorador, me dice que los píxeles es 2504 por 804. Entonces, como mi ventana en esa vista está definida de 1000 de ancho por 110 de alto, no, más bien, esa es la imagen. Como la imagen está definida en 1000 por 110, esto se va a salir de las dimensiones de mi contenedor. Entonces no la va a mostrar. Entonces voy a de todas maneras a cargar la imagen para que se vea a qué me refiero. Y después de esto lo que voy a hacer va a ser que a URL le voy a invocar su método toExternalForm y al contenedor que es mi ImageView le voy a meter esa imagen, ¿sí? Después de que hice eso, pues ya tiene que mostrarse en teoría la imagen, ¿no? Que no se va a mostrar en realidad por esa razón. Entonces doy aquí, por ejemplo, dar de alta. Voy a meter datos así de momento basura. Y aquí en teoría me tiene que mostrar la imagen, pero no me la está mostrando. Entonces, bueno, ahí ¿por qué es este problema? Pues por los píxeles. Entonces, abren su editor de imágenes, por ejemplo en Windows es su Paint y en Linux abren su terminal y le dan Color Paint, ¿vale? Eso les abre el Color Paint y le dan en Image, Resize. Si está en español, se dan en imagen y rescalar o como, ¿cómo se llamaría? Como que esa palabra de que te expande o comprime en la imagen. Es las abres y le damos aquí donde dice resize. Entonces aquí le voy a dar que quiero que sea el width, que sea de 1000 y que el height pero no ha abierto el recurso. Entonces le doy en open. En open me voy a CRS main, Java, image, selecciono ohms wall y ahora sí, resize. Le doy que quiero uno de 1000, no de 100, de 1000. De 1000 y creo que era de 150, me parece. 110. Entonces es de 110 de altura. Entonces en este caso le voy a dar, quiero escalarlo y ya se muestra así. Le doy control S o control G para guardar. Después me voy a mi visualizador de imágenes y aquí ya tengo que se modificaron las dimensiones. Entonces ya mi imagen está operativa para trabajar ya con esas dimensiones y que se ajuste a mi ventana, ¿sí? Entonces le voy a dar datos basura nuevamente y aquí ya tienes la imagen insertada. Entonces ese sería un problema, bueno, más bien el segundo problema que se resuelve, que es respecto a la imagen. Cuando no se inserta es porque puede ser que los píxeles sean mayores a los de las dimensiones que soporta tu ventana y que tengas que hacer una edición de la imagen para reducir los píxeles, puede ser en lo ancho o en lo alto, o puede ser que la ruta, por ejemplo, de la imagen esté mal. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le borro que es el backslash, y vuelvo a ejecutar? Le vuelvo a meter datos basura de momento y me va a dar un error ahí, porque aquí me está diciendo no se puede invocar el método toExternalForm porque la URL es nula, es decir, no está encontrando el recurso que yo le estoy indicando en esta ruta. ¿Sí? Entonces, por eso es que la ruta tiene que estar bien para que se pueda sin problemas mostrar la imagen.
El otro error que se comete también, incluyendo con los Table View, que también se van a trabajar acá, es de que cuando se crea la vista no se asigna el controlador. Entonces, aunque tú estés haciendo bien las cosas en en tus códigos en Java, o sea, todo está bien aquí, por ejemplo, y yo ejecuto, va todo bien, o sea, va a estar todo bien, ¿no? Pero no va a estar haciendo lo que yo quiero. O sea, sí está cambiando a la vista, sí le está poniendo su título, pero no me está cargando a la vista en realidad, ¿sí? Entonces, eso es porque, pues porque no le estás asignando o no estás vinculando el controlador con la vista, ¿sí? Entonces, eso simplemente se soluciona haciendo que de aquí se haga el enlace la relación, el enlace, ¿sí? A lo que es al controlador y ya con esto se soluciona, ¿sí? Ejecuto nuevamente y ya me tiene que dar, ¿ves? La vista correctamente. Entonces, bueno, hasta ahí ya se han resuelto, me parece que dos o tres errores. Tres, ya considerando el de las imágenes. Entonces, bueno, ahora lo que tengo que hacer es regresar a mi vista, ¿sí? Y en mi vista voy a trabajar con un Table View, que ese ya lo he visto en anteriores videos. Con XML trabajé y llené el table view con la información del archivo XML. Lo voy a poner así y en width le voy a decir que sea de 1000 y que acá, pues como es de 700 esta y este es de 110, entonces sería la resta, 700 menos 110, ¿sí? O sea que venían siendo 590 al parecer, ¿sí? Entonces 590 y ya, de esa manera se hace el ajuste. Posteriormente le voy a asignar un fxid desde code, le voy a poner un table view y en las columnas, la primera, bueno, me voy a ir a mi modelo antes que nada, y en mi modelo, aquí en patient, aquí están los atributos, ¿sí? En este caso, a esta clase solamente se le faltó agregar el atributo IMC, porque es un dato derivado que puedo calcular sin ningún problema. Entonces, ahí el dilema fue eso, meterle ahí el IMC o calcularlo sin necesidad de que sea una propiedad de un objeto, porque lo puedo calcular si tengo estos dos. Entonces, es lo que estoy considerando, no sé, estoy viendo si lo dejo así, pero de momento lo voy a poner aquí dentro del modelo. Esta parte en el anterior video no la había agregado y la modifiqué. Entonces nada más agrégale este atributo, el IMS como simple string property. Y aquí en el constructor no lo vas a recibir como parámetro, sino que lo vas a poner, lo vas a inicializar en cero por defecto. Y en el constructor vacío, pues también tienes que ponerlo así y ponerle su get y su set. Es este y es este. También aquí agregué un método, o sea, sobreescribí el método de toString para representar al objeto patient como una cadena. Entonces nada más sería cuestión de que se le agregue también esta línea de código. Y bueno, esa solamente es como para pruebas. Realmente, si no la implementas en tu clase patient, pues no te va a dar ningún problema con la ejecución del código para el table view. Pero pues sí es importante saberlo. Ahora, bueno, ya que tengo esa parte, lo que tengo que hacer es decir, bueno, pues tengo cinco columnas. La primera es el nombre. La segunda columna es el last name, que viene siendo el apellido paterno. ¿Sí? Y después de esto voy a agregar otras tres columnas, entonces voy a duplicarlas. Y aquí en este caso va a ir el IMC. El IMC, después del IMC, lo que va a pasar es que aquí le voy a agregar su peso, por ejemplo, o su masa. Y aquí le voy a agregar su altura. ¿Vale? Ahora, por cada columna voy a agregar un fxid. Se va a llamar call name
Después esta se va a llamar call last name. Después aquí call hate. Después tenemos a call wait y a call imc. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo a estos. Listo. Bueno, ya que tengo eso, ya cada columna tiene su FXID, ¿sí? Y la tabla en general, pues Table View y ya, ¿sí? Ahora voy a ejecutar y ya me tiene que aparecer la tabla. Y ya me aparece la tabla, ¿sí? Ahora, lo que sigue es crear el código en el controlador secundario para que yo empiece a meter datos a la tabla, ¿vale? Entonces, bueno, el método inicializar recibe lo que sería las columnas, o bueno, más bien los valores propiedad de las columnas, lo cual va a permitir que éstas reciban datos que los puedan contener. Entonces, a propósito, lo que voy a hacer en este momento es omitir la inserción de eso para que se vea qué consecuencias tiene no hacerlo. ¿Sí? Entonces, bueno, ya que dejé de trabajar con app, pues la cierro, no, ya no me sirve, tampoco la secondary. Oh, no, la secondary sí me sigue sirviendo. ¿Qué voy a hacer con secondary? Voy a meter las variables o las referencias que me faltaron. Entonces, el primera es de table view, table, table view, su referencia. Después vienen las que son table column, ¿sí? Y, se me olvidaba acá. Table view va a recibir objetos o va a contener objetos de tipo patient o de paciente. Y acá en table column va a recibir dos parámetros. El primero es el modelo, del cual yo voy a representar ese dato en esa celda en específico, y el tipo de dato que va a contener, que sería un string. Es importante que coincida el tipo de dato que está en el modelo definido acá en la clase. Por ejemplo, name es para tipo de dato simple string property, pero está asociado a una cadena, porque el objeto simple string property tiene internamente una representación de la cadena, de una cadena que va a contener el nombre. Entonces, por eso aquí lo que tengo que hacer es table column, sería un column name, haciendo referencia a que va a tener el nombre, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con table column. Básicamente va a ser lo mismo para todos, porque todos van a ser simple string property. Lo único que va a cambiar es el final bueno, más bien el inicio de cada columna. Sí, entonces va a ser call last name, luego call hate, después call wait y call imc. Ahí está. Entonces ahí están mis columnas.
Ahora lo que necesito es ir a Primary Controller nuevamente. Y en Primary Controller ya tengo una referencia estática, que es la que me va a ayudar a hacer la inserción de información en la tabla, dado que la información está en el primer controlador, en el primary, entonces va a viajar de uno a otro a través de esa referencia estática. Entonces, bueno, ya lo que voy a hacer es, es que a la tabla le voy a, le voy a asignar lo que es esta colección, que es Patients, que está en Primary Controller. Entonces va a ser table view puntos get items, me parece. Add, y ahí está. Agrega todos los items que están en la observable list patients, o sea, en la estructura de datos. ¿Vale? Ahora, en teoría, pues como yo ya estoy ingresando información desde acá, pues esto ya tendría que mostrar información en la table view, ¿sí? En teoría, no lo va a hacer, pero en teoría lo tiene que hacer, ¿sí? Pues ahorita vamos a ver por qué no lo va a hacer, ¿sí? Entonces ya le ingresé y ya está detectando que yo ya estoy agregando una colección acá, por eso es que se ponen los renglones así, uno blanco, uno gris y así. Entonces, ¿por qué es eso? Pues porque si bien la estructura de datos contiene información y sí se está agregando a la table view, lo que está pasando es de que como no definí propiedades, objetos propiedades que contengan esos valores por cada columna, pues por esa razón es que no los está mostrando. Y aquí viene el cuarto error. Ese es el cuarto error, de hecho. El cuarto error cuando trabajas con Table View en estos casos es de que agregas toda la estructura de datos con toda la información, la llenas y todo bonito, pero se te olvidó definir lo que son las propiedades que van a contener cada columna. ¿Sí? Entonces, esas propiedades lo que hacen es obtener llamar internamente el método get este, de cada atributo, o sea, del objeto patient, por ejemplo, get name, get last name, o sea, sus getter, los llama internamente y les asigna ese valor que devuelven los get a las celdas. Y eso es lo que permite ver la información en la interfaz gráfica. ¿Sí? Entonces, vamos a corregir esa parte. Entonces, como estamos trabajando en este caso en el secondary controller, estamos trabajando y en el primary controller con lo que es la estructura de datos, eso ya se contiene en el módulo que es JavaFX base. Si no lo tienen, agréguenlo porque si no tienen esto, pues no les va a dar. Lo siguiente, sí, era, ¿qué era? Ya se me olvidó. Sí, las columnas. Entonces, aquí en el método initialize, lo que voy a hacer es call name. Le voy a poner un set value, set cell creo se llama, value factory, y le voy a pasar un objeto que se va a llamar property value factory. Y ese va a recibir, en este caso, de primeras, va a recibir los tipos de datos. Aquí va a ser el tipo de dato patient y el tipo de dato string, ¿sí? Entonces estos, si te fijas, coinciden con los que están acá, declarados en la table column. Entonces, si es call name y le vas a agregar esa propiedad, pues obviamente los tiene que contener. Entonces le voy a poner aquí entre comillas el nombre del atributo que se encuentra en mi modelo patient, o sea, paciente, patient, este. Entonces aquí está como name, entonces así tal cual está escrito acá, tiene que ir acá. Lo mismo voy a hacer para call last name. Después de esto lo que voy a hacer va a ser para hey,
Entonces copio esto acá y lo meto acá. Después lo mismo voy a tener que hacer para weight. Y lo propio pues para IMC. ¿Vale? Ya que está hecho esto, pues ya me tiene que, en teoría, me tiene que ya hacer la inserción de registros en la tabla. ¿Vale? Entonces voy a proceder, Manuel, Cruz, va a ser mi altura, 1,82. Ahora doy Enter y en este momento ya veo que se está agregando lo que es el registro. Hasta este punto el IMC no ha sido calculado. De hecho, lo que puedo hacer internamente es pues calcular el IMC. O sea, al hacer la agregación del registro, pues lo puedo calcular. Pero pues lo que yo quiero es que cuando yo le dé clic aquí, puede ser por ejemplo que yo le dé 2 clics aquí y que ya me haga el cálculo del IMC y me modifique el valor. O que yo tenga múltiples pacientes, los seleccione y me calcule el IMC. Entonces en el siguiente video lo que se va a hacer es eso. Se va a implementar ciertos eventos que van a hacer esas modificaciones.